Hola y bienvenidos una vez más a Reflexiones desde la Banca. En esta ocasión deseo tratar un asunto espinoso. ¿Qué hacer cuando una autoridad eclesiástica incurre en controversias doctrinales? Es sabido que en el mundo pentecostal no hay una doctrina definida, porque lo que se cree depende en gran medida de lo que cada denominación acepta como lo que debe ser enseñado. Sin embargo, hay elementos fundamentales que son compartidos, como la creencia en la Trinidad, la deidad de Jesucristo y otras más de una larga lista. Aún así, al interior de las iglesias no siempre están resueltos todos los temas, y sin ir más lejos, uno de los que resurge cada cierto tiempo, por ejemplo, es aquella pregunta sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Cuando diferencias de este tipo no se resuelven, suele haber quiebres institucionales, por ejemplo, como con el tema del bautismo, si acaso es por aspersión o inmersión. Ahora bien, una cosa es que las controversias se den a nivel de iglesia local, en conversaciones entre hermanos y hermanas, y otra muy distinta es que ocurran debido a afirmaciones controversiales emanadas por autoridades de la iglesia que se supone representan la doctrina oficial. Así pues, quisiera tratar el tema que me he propuesto ejemplificando con un caso que ha dado bastante que hablar en redes sociales. Desde luego que no es el único y que se puede dar en otras denominaciones y también a escala de iglesias locales. Me refiero en esta ocasión a una serie de afirmaciones realizadas por la actual autoridad máxima de la Iglesia Evangélica Pentecostal, en adelante el superintendente. Hay que decir que este tema ya ha sido abordado desde otro punto de vista en el podcast y es el primer link adjunto en la descripción de este video. Advierto desde ya que quien quiera encontrar aquí algún tipo de acusación personal va a salir desilusionado. El propósito no es centrarnos en la persona, sino en la dimensión eclesiástica de sus afirmaciones. Pienso que sería un error reducir a una crítica personal un tema que escapa largamente a la persona. Es necesario tomarlo con la mayor altura de miras y seriedad posible. Luego de repasar este caso, quisiera invitarlos a considerar de manera constructiva cómo se pueden abordar casos de este tipo. Hoy hay al menos dos situaciones que en el pasado no existían. Primero, existe una generación de personas que está buscando mayor formación en temas bíblicos y teológicos y que por ello presta mucho mayor atención a lo que se dice. Esto no es malo en sí mismo, aun cuando haya quienes, sobre pretexto de que la letra mata, quieran evadirlo, pero en todo caso requiere una adecuada atención pastoral. Segundo, existen las redes sociales, que permiten la comunicación y difusión de ideas a una escala desconocida en el pasado y que por ello hacen posible que muchas más personas puedan opinar de lo que se dice. Estas dos situaciones requieren una reflexión atenta de parte de cualquier autoridad eclesiástica, a fin de que se comprenda que el contexto de hoy es muy diferente al que vivieron en décadas pasadas y es necesario adecuarse a ello con prudencia. Entremos entonces a las controversias. El superintendente ha protagonizado expresiones que han sido objeto de escrutinio. No puede desconocerse que esto ha sido posible precisamente gracias al hecho de que los servicios durante pandemia se han transmitido vía internet y redes sociales, alcanzando así a muchos espectadores. En general, podría decir que sus dichos polémicos han girado en torno a dos temas. El primero de ellos refiere al siempre polémico asunto sobre si la salvación se pierde o no, y el segundo refiere a la deidad de Jesucristo. Para abordarlos quisiera utilizar como contrapunto el documento doctrinal oficial de la Iglesia. Me refiero a los artículos de fe que pueden encontrarse en todo himnario. De ese modo, abordo el tema en los términos de la propia denominación, sin necesidad de recurrir a otras fuentes de doctrina ajenas a ella. Respecto al primer tema, en un servicio general de domingo en julio del año 2020, la autoridad habló contra el uso de la barba en los siguientes términos. Cito: ¿No le alcanzó al Espíritu de Dios para quemar esa barba? Está equivocado, joven.
pídale a Dios que lo queme, porque el día que lo queme, Dios, la barba va a desaparecer solita, y con una tremenda chasca y a veces hasta con una colita atrás. Y su testimonio de salvado, perdonado, redimido, quemado, no hay tal obra de Dios ahí. Perdóneme que sea así, lo de Dios no está ahí. Lo que generó molestia en esta ocasión no fue la crítica a la barba, por cierto muy común, sino el hecho de que se la relacionara como indicador de que quien la usa no tiene salvación ni bautismo del Espíritu Santo. Un problema con esto es que el fundador de la iglesia usaba barba, así que si se sigue el argumento de la autoridad, se anula la propia iglesia, porque si se está de acuerdo con que Dios no ha hecho obra en alguien con barba, y con que el que tiene barba es porque no ha sido quemado por el Espíritu, entonces habría que asumir que dado que el superintendente Willis Hoover usaba barba, 1. No tenía obra de Dios. 2. No fue bautizado por el Espíritu Santo. 3. En consecuencia, la Iglesia Evangélica Pentecostal fue fundada por alguien sin obra de Dios. Y 4. El origen de dicha iglesia no es el Espíritu Santo inspirando o iluminando al pastor Hoover. Rechazar la obra de su fundador significa rechazar todo aquello por lo que han vivido y creído, mientras que aceptar que la barba como elemento no relevante dentro de lo que significa el tener una obra de Dios puede implicar echar por tierra un hito cultural distintivo en esta iglesia, que algunos pueden interpretar como un torpedo a la línea de flotación de la llamada doctrina de la iglesia, que en realidad más que doctrina debiese indicarse como costumbre. Una segunda afirmación en una línea semejante fue proferida recientemente en febrero del año 2022, también en un culto general. Cito: durante el año y meses que estuvimos comunicados de la forma virtual y durante la pandemia, muchos hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, adultos se quedaron, ya no se conectaron más y después ya no llegaron al templo. ¿Qué pasó con ellos? Analizándolo fríamente, ellos perdieron su salvación, perdieron el don gratuito de Dios. Ha decaído su espíritu, añadió después, su alma. Han entrado en un proceso de alejamiento de Dios y en muchos de ellos ya no está la salvación. Lo que generó rechazo y discusión en este caso fue el hecho de asumir que por no conectarse al culto online y luego no asistir a los cultos presenciales, se sigue entonces que la persona ha perdido su salvación. La pregunta fue entonces, ¿puede perderse la salvación simplemente por dejar de conectarse? Como se ve, en ambos casos queda patente una línea doctrinal clara de la autoridad. La salvación puede evaluarse de acuerdo a factores externos y la salvación se puede perder. En rigor, si bien estas ideas son debatibles, no están lejos de ser parte de un acervo doctrinal en cierto modo instalado en la iglesia. El asunto es que aquí hay problemas añadidos de otro tipo. Si se asume que la salvación de una persona se puede evaluar de acuerdo a factores externos, podría recurrirse por ejemplo a la idea de que la fe sin obras es muerta. La pregunta es, ¿el uso de la barba cabe dentro de esas obras que dan cuenta de la salvación? La respuesta es tristemente obvia. No cabe. Si se asume que la salvación se puede perder, podría decirse, por ejemplo, que esto podría deberse a la blasfemia contra el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿el dejar de congregarse puede considerarse blasfemia contra el Espíritu Santo? Nuevamente, la respuesta es tristemente obvia. No. Estamos ante exageraciones, deformaciones de doctrinas que ya de por sí pueden ser discutidas con el cuidado que merecen. Recurramos entonces a la fuente doctrinal de la Iglesia. En lo que concierne a las evidencias externas, a las obras de la salvación, el artículo 9 señala lo siguiente, llamado de la justificación del hombre. Cito: se nos tiene por justos delante de Dios solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe y no por nuestras propias obras o merecimientos. Esto significa que ni aun las mejores obras garantizan la salvación.
cortarse la barba no salva. Aún más, luego el artículo 10 de las buenas obras señala que, cito, aunque las buenas obras son fruto de la fe y consiguientes a la justificación, no pueden librarnos de nuestros pecados. Aun si cortarse la barba fuera una buena obra y fruto de la fe, cosa que es completamente dudosa, con todo no es su corte lo que cambia la situación. En lo que toca a la pérdida de la salvación, los artículos de la fe no usan en ningún momento esa expresión. Lo más cercano que puede encontrarse es en el artículo 12 del pecado después de la justificación, el cual señala que, cito, no todo pecado voluntariamente cometido después de la justificación es el pecado contra el Espíritu Santo y por tanto imperdonable. Por lo cual, a los que han caído en pecado después de su justificación, no se les debe negar el privilegio del arrepentimiento. Después de haber recibido al Espíritu Santo, podemos apartarnos de la gracia, levantarnos por la gracia de Dios y enmendar nuestra vida. Es decir, incluso si apartarse de la gracia fuera sinónimo de perder la salvación, cosa de la cual no estoy seguro, así las cosas, la salvación podría recuperarse y por lo tanto no se trataría de una pérdida definitiva. Ni el salvo deja de pecar, ni el que ha pecado está impedido de enmendar su camino. Podríamos seguir hasta el infinito analizando los matices de todo esto. Pasemos al segundo punto, la deidad de Jesucristo. Seguida a la afirmación sobre la pérdida de la salvación, el superintendente afirmó lo siguiente, cito, todo lo que miramos es la creación de Dios, y una cosa de las más grandes que ha creado Dios y ha mandado a este mundo es a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Al escuchar esta frase, lo que resalta es que al parecer el superintendente estaría diciendo que Jesús fue creado por Dios. Es por ello que este fragmento suscitó una enorme polémica. Una de las creencias fundamentales del cristianismo es que Jesucristo no fue creado, sino que es Dios mismo. Al respecto, el primer artículo de la fe en la Santísima Trinidad, indica claramente que, cito, en la unidad de esta deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Si Jesús fue creado, entonces no es eterno, y si no es eterno, no puede ser parte de la Trinidad. Por su parte, el artículo segundo, llamado del Verbo o Hijo de Dios que fue hecho verdadero hombre, indica, reafirmando lo anterior, que el Hijo es, cito, verdadero y eterno Dios, de una misma sustancia con el Padre. No conozco personalmente al superintendente, pero tengo la impresión de que si alguien le preguntara, ¿usted cree que Jesucristo es Dios?, su respuesta sería afirmativa, porque eso es parte de las creencias básicas de todo cristiano y cuanto más de la autoridad máxima de una iglesia cristiana. Por lo tanto, no pretendo aquí indicar que estamos ante una autoridad arriana. Ese es el nombre con el cual se conoce a la doctrina una de las doctrinas que niega la deidad de Jesucristo. Es mi impresión que tuvo un lamentable desliz de palabras que lo llevó a decir algo doctrinalmente incorrecto. No obstante, es aquí donde aparece una cuestión que sigue siendo importante. El máximo cuidado que debe poner una autoridad de su calibre, y no solo él, sino todo predicador, en transmitir lo más fielmente posible las creencias fundamentales de una iglesia. Naturalmente, esto exige una cantidad de análisis que no puedo abordar aquí, pero así y todo deseo ahora dedicarle unas palabras a analizar cómo pueden afrontarse este tipo de situaciones. En una conversación sobre estos incidentes, un amigo, apelando a la sabiduría popular, dijo de manera muy coloquial que no se le pueden pedir peras al olmo, refiriéndose a que no se le puede pedir más a un predicador, en este caso un predicador que es una autoridad, que no ha tenido estudios formales en teología. Me parece que en principio es una observación correcta. Muchos pastores y predicadores hacen el mayor de sus esfuerzos en ser fieles, pero aún así pueden equivocarse
en las cosas que digan por falta de formación. Incluso con esa formación, alguien podría equivocarse. Así y todo, esto no obsta que se esté aquí frente a un problema de envergadura que hay que abordarlo con el respectivo cuidado. Ciertamente no se le pueden pedir peras al olmo. Sin embargo, el desafío más grande aquí, me parece a mí, es para los pastores de nuevas generaciones que observan con preocupación estas confusiones y sus consecuencias en medio de sus iglesias locales y de sus denominaciones. Me pregunto si en una estructura vertical como la de las denominaciones pentecostales, los pastores que notan estas situaciones en su autoridad máxima pueden hacer observaciones respetuosamente, o si existe algún mecanismo para supervisar al superintendente y otras autoridades en este tipo de materias. Como reza una antigua expresión latina, ¿quién vigila al vigilante? Es un terreno pantanoso al que prefiero no entrar por ahora. No obstante, como este es un tema de tan alta relevancia, me gustaría recurrir al testimonio del reconocido obispo anglicano John Charles Ryle, autor de célebres obras presentes usualmente en toda biblioteca y librería evangélica, quien en su libro Controversias Evangélicas afirmó que, comillas, nadie necesita tanto las advertencias como los ministros del Evangelio de Cristo. Nuestro oficio y nuestra ordenación no nos asegura estar libres de errores y equivocaciones. Es, por desgracia, demasiado cierto que las mayores herejías se han colado en la Iglesia de Cristo por medio de hombres ordenados, es decir, ordenados al ministerio. Este libro sería una provechosa lectura en nuestros días, y revisarlo debería ser tomado como una feliz obligación por laicos y pastores evangélicos. Incluso, valga añadir el dato histórico de que la propia librería de la Iglesia Evangélica Pentecostal en los años 50 vendía los comentarios bíblicos de Ryle. Con mayor razón sería de gran provecho que se lo leyera. Por lo pronto, lo que sí puede decirse con relativa certeza es que la tradición de las propias iglesias pentecostales tiene todos los elementos necesarios para abordar estas situaciones. El ejercicio que hice anteriormente da clara cuenta de ello. Si se acude a fuentes como la Biblia, los 25 artículos de fe de la Iglesia, o figuras de cierta autoridad como el superintendente Hoover, quien dejó una no despreciable cuota de ideas, tal vez dispersas, pero no por ello poco claras, es posible analizar situaciones como las anteriores de acuerdo a criterios aceptables. Las fuentes de autoridad son importantes. El obispo Ryle, como anglicano, tenía un respeto supremo por la Biblia, seguido de un enorme respeto a los 39 artículos de la Iglesia anglicana, de los cuales descienden luego los 25 artículos de la fe metodista, que posteriormente el pastor y superintendente Willis Hoover buscó que se preservaran en el pentecostalismo chileno. Al respecto, en el libro antes mencionado, Controversias Evangélicas, el obispo Ryle aconsejaba a los laicos anglicanos aprobar, abro comillas, todo lo que se predica y enseña con una simple medida. ¿Está o no de acuerdo con los artículos? Usted tiene un derecho innegable a hacerlo, y ningún clérigo inglés tiene derecho a oponerse a que lo haga. Que sea una alta autoridad eclesiástica como un obispo la que llame a hacer esto con quienes predican, como él mismo lo hace en cuanto predicador, siempre con una sana actitud, por supuesto, ¿no indica la importancia fundamental que tiene para los fieles el conocer la propia fe? Otro tema que queda a la vista es que la formación doctrinal es importante para todos los fieles, pero especialmente a las autoridades. No se puede desconocer la necesidad de una formación sistemática, teológica mínima, y valga la redundancia, formal, es decir, que permita medir el avance en el conocimiento. La importancia de esta formación radica en que le otorga herramientas a la autoridad eclesiástica para cumplir con su deber como tal, de tratar los temas prudentemente, no solo por lo que ocasiona entre la gente, los creyentes, sino para asegurar una adecuada transmisión de la enseñanza que la Iglesia posee.
Contra la típica oposición de quienes han negado la formación en el saber de los temas de la fe, insintiendo que no es apropiada, hay que decir sin temor que en los inicios del pentecostalismo chileno se entendía que la teología no es del diablo, como se ha escuchado a veces, y no se opone necesariamente a la vida espiritual de una iglesia. Teología y espiritualidad no son opuestos, por lo que resulta imprescindible considerar este punto permanentemente. Para profundizar sobre este tema, sugiero ver el segundo link adjunto en la descripción del video. Por último, también se vuelve necesario reflexionar sobre la necesidad de generar mecanismos institucionales mediante los cuales este tipo de asuntos puedan conversarse. ¿Cómo puede la membresía expresarle a sus pastores, a las autoridades eclesiásticas, sus inquietudes respecto a estos temas? Tanto a nivel de iglesia local como a nivel de denominación, digo aquí. Si hubiese mecanismos adecuados, seguramente las redes sociales no serían una válvula de escape tan intensa mediante la cual los hermanos y hermanas desahogan sus inquietudes en estas materias. Del mismo modo que se pide comprensión y buena voluntad a la audiencia para analizar estas cosas, es necesario que la institución y sus autoridades muestren una disposición semejante hacia dichas audiencias. De lo contrario, ellos pueden convertirse en una piedra de tropiezo para los fieles, tanto como podría serlo para ellos el hermano que los cuestiona destructivamente. De este modo, las controversias de las autoridades pueden ser abordadas con un buen espíritu desde ambas partes, porque, al final, la iglesia es el conjunto de los creyentes, y de ninguna manera los fieles por una parte y los clérigos por otra.